Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la Colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 13 de julio, pues vamos a escuchar la palabra del Señor y a meditar un poco sobre ella para aplicarla a nuestra vida. Iniciamos el día de hoy con la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías y dice lo siguiente. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novenulios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto, se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos, aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre, lávense y purifíquense, aparten de mí sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 49 respondemos, Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos, Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Y del Evangelio, tomado del Evangelio según San Mateo, escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues tenemos ya estas lecturas que escuchamos el día de hoy y ahora cambiamos de profeta. Ahora tenemos al profeta Isaías. Hasta la semana pasada habíamos tenido al profeta Oseas, ahora el profeta Isaías, que pues si se fijan va casi en la misma línea de lo que el profeta Oseas predicaba para el pueblo de Israel. Isaías, que les recuerda que pues es importante el rendir culto a Dios, claro que es importante, es bueno, más que para Dios, para nosotros. O sea, yo creo que todos tenemos claro que los cultos que le damos a Dios, pues no es que Dios los necesite, es que nosotros somos los que alimentamos nuestra alma, y al acercarnos a ese culto que nosotros hemos creado para Dios, pues es un culto que nos hace mucho bien a nosotros porque nos acerca a Él, pero no es algo que Dios le haga alguna cosa. Digo, no podemos estar pensando que porque si voy a misa le hago un favor a Dios, o porque si rezo el rosario o hago una novena le estoy haciendo un gran favor a Dios por atenderlo y por ponerle tiempo de mi tiempo que Él me dio, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que en la lectura que escuchamos,
pues parece ser que el pueblo de Israel pues estaba cometiendo un grave error. Estaba como queriendo que a través de los cultos dominar o hacer como pactos con Dios para que entonces, si yo hago este culto, entonces tú tienes que responderme de esta manera. Es un poco como estar queriendo amarrar a Dios con nuestras acciones y decir, yo hice esto, ahora a ti te toca ayudarme con esto. Y eso, conforme fue pasando el tiempo, se fue convirtiendo en algo pues aborrecible para Dios. ¿Por qué? Porque ya el pueblo ya no tenía el corazón centrado en Dios, lo tenía centrado más bien en el puro culto y faltaban a la caridad, no tenían amor ni respeto por los más pobres. Por eso al final termina diciendo, me sirve más y me agrada más que ustedes tengan compasión de la viuda, del huérfano, etcétera, que ustedes hagan este tipo de cultos para mí, ya lo aborrezco. Entonces, un poco para el mensaje de nosotros sería, bueno, reflexionar de qué manera nosotros nos acercamos a Dios. Si pensamos que con solamente ir a misa ya tenemos toda la vida arreglada y entonces solamente nos concentramos a eso o a rezar el rosario o a rezar a tener algún acto de religiosidad popular y pensamos que con eso ya estamos salvados y nos falta caridad, nos falta amor para con los demás. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque yo creo que la lectura es muy clara. No podemos dejar que la religión o las expresiones de la religión o el culto que le rendimos a Dios llegue a ser un culto hipócrita, llegue a ser un culto que solamente le interese quedar bien con Dios, cuando en realidad pues Dios no necesita de eso. El que lo necesita soy yo, el que nutre mi alma soy yo, y la mejor manera de demostrarle a Dios que este culto me está sirviendo es la caridad y el amor que pueda tener con los demás. Y en el caso del Evangelio pues está esta lectura que ya salió hace unas semanas en el domingo, y que nos habla de que Jesús nos está pidiendo que Él sea la prioridad en nuestra vida. A veces nosotros ponemos otras cosas por encima de Dios, inclusive a la familia, y decimos que es que, por ejemplo, y pongo mucho este ejemplo en las homilías, no voy a misa porque me llegó de último instante la familia, y luego, o sea, que no le puedes decir a tu familia que se vaya contigo a misa, o no le puedes decir que vayan a mejor a otra hora cuando saben que tú vas a misa por la mañana. A veces hasta la familia la ponemos como por encima del amor que debemos de sentir por Cristo o por la iglesia o por Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante revisar también en qué lugar tenemos ubicado a Dios en nuestra vida, siendo honestos. O sea, no solamente de dientes para afuera, sino de en qué lugar verdaderamente tengo a Dios en mi vida. Lo he puesto como lo primero. Fíjense bien que Jesús no dice que rechacemos a nuestro padre y a nuestra madre o que a nuestros hijos. Jesús quiere que lo tengamos en primer lugar. Y si nosotros somos sinceros con esto, sabemos que cuando ponemos en primer lugar a Dios, todo lo demás adquiere un sentido y se pone en orden. Cuando nosotros le damos la prioridad a otra cosa o a una persona o a al dinero, al placer, etcétera, la vida se nos desmorona. Entonces, realmente el Señor por eso pide que nosotros lo veamos como lo primero en nuestra vida. Entonces, revisar estas acciones, revisar cómo nosotros nos relacionamos con Dios y en qué lugar lo tenemos puesto. Llama mucho la atención también que habla sobre la cruz, tomar la cruz. Y yo alguna vez les explicaba también esto. Tomar la cruz no significa estarse quejando de los problemas que uno tiene. Significa que esos problemas y esas dificultades, esas situaciones difíciles que tengo en mi vida, que por alguna situación las estoy viviendo, pues pedirle al Señor que me ayude para que juntos podamos salir adelante, y que entonces esa cruz que tomo de su mano sea una cruz más llevadera, una cruz en la cual me sienta apoyado yo por Él. Acuérdense, vengan a mí todos los que están agobiados y cansados por la carga, que yo los aliviaré. No nos va a quitar el problema el Señor, sino nos va a aliviar esa carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, cuídate mucho, te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho, chao.